Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, excelente. Vamos esperando un poco a ver quién más está se conectando. Y bueno, soy nuevo en este grupo. Mi nombre es Félix. Soy peruano, graduado en Brasil, São Paulo. Amante de la terapia manual, me encanta. Y bueno, yo creo que cada uno tiene que dar un granito de arena para poco a poco ir creciendo más y más esta cadena de cómo es el crecimiento de nuestra área, ya sea aquí en Perú o en el exterior, ¿no? Y bueno, uh, esta introducción a la teoría, como ustedes están viendo en la pantalla, es una pequeña muestra, es casi una parte de recordar nuestros conocimientos que vivimos en la universidad y traerlos para esta técnica, ¿no? Que es la liberación miofascial, ¿no? Vamos a hablar un poco de tejidos, vamos a hablar un poco, claro, sobre patología, un poco del cuerpo humano en sí, cómo que es su función, para poder entender cómo son las características de esta técnica, ¿no? Ya que es una técnica un poco más compleja, es una técnica con resultados magníficos. Yo la uso diario aquí en consultorio. Y bueno, espero que sea de su agrado. Yo estoy dejando, ustedes van a ver aquí, mi nombre. Tengo mi Facebook, que estoy comenzando a mover nuevamente. Tengo mi Instagram. Mi número lo van a encontrar al final del en vivo. Y bueno, tienen el Yape. Si desean, si pueden, ayuda bastante al crecimiento del canal, al crecimiento personal y poder continuar trayendo ese proyecto que tengo en mente. Básicamente va a ser cada jueves traer un tema. Por ejemplo, ahora estoy trayendo la liberación miofascial 1, que voy a hablar bastante lo que es la teoría. El día 9, el día 10, que va a ser una ola oficial, que estoy juntando un grupo máximo de 20 personas para poder hablar un poco sobre más a fondo sobre la propia técnica, mostrar cómo se aplica la técnica, experiencia personal, que yo creo que vale mucho. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre mí, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy fisioterapeuta graduado en 2018, pero con un tiempo ya desde el 2015 trabajando con la terapia manual, ¿no? Comencé con el doctor Reyes y ya haciendo mis prácticas de la universidad desde el 2015 ya me aprofundé. Entré en ortopedia y básicamente no salí más. Y ya tengo casi 5 años. Y la práctica clínica me trajo bastante. Yo ya realicé un curso de liberación miofascial para mi propia institución el año pasado, que yo creo que ustedes lo van a conseguir, da para ver. Y bueno, los chicos les encantó. Es una técnica muy buena, es excelente. Y creo que cuando enseñas una cosa que da resultado, olvídate. Siempre va a ser recordado y siempre ese cliente nunca más te abandona, ¿no? El paciente, cuando le muestras resultados, nunca te deja. Entonces, los invito, los que quieran continuar, yo les voy a dejar, tienen mi correo y los invito, es magnífico, a mí me encanta. Vamos a hablar un poquito entonces de la teoría, ¿no? Un poquito la introducción a la anatomía.
En biología, los tejidos son aquellos materiales biológicos construidos por un conjunto complejo y organizado de células, uno a uno o de varios tipos, distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común, que son las células mesenquimales, ¿no? Se llama histología la ciencia que estudia las células, ¿ya? Y si estudia las células, se le va a estudiar el conjunto de células, que va a generar ¿qué? Un tejido, ¿no? Porque un conjunto de tejidos forma un órgano. Entonces, vamos ya estructurando. Un tejido puede estar constituido por células de una sola clase, todas iguales, o por varios tipos de células dispuestas ordenadamente. Uno de ellos, claro, va a ser el tejido de la musculatura lisa, se puede decir, es la unión entre un tejido epitelial sensible y un tejido muscular liso autosuficiente, ¿no? Para generar, por ejemplo, la digestión. Tiene que son movimientos coordinados y con una absorción por los epitelios, ¿no? Y un deslizamiento por los epitelios. Entonces, excelente. El grado de especialización de los tejidos varía notablemente, tanto en lo funcional como en lo estructural. En lo que estaba hablando, por ejemplo, el músculo esquelético. El músculo esquelético genera solo la función de contracción. Ahora, la musculatura lisa va a generar, es autosuficiente, ¿ya? Y la musculatura cardíaca es una musculatura que contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja. La presencia de calcio es excesivamente, si tuviera la misma cantidad de calcio en la musculatura esquelética, sería contracturas en todas las partes. Entonces, excelente. Según su origen embrionario, puede clasificarse en dos grandes grupos: tejidos especializados y tejidos no especializados. ¿Ya? Vamos a ver las clases de tejido. Tenemos el tejido epitelial, con su función principal es recubrir las superficies del cuerpo, tanto externas como internas. El tejido nervioso, su función es percibir los diferentes estímulos, cambios, ya sean mecánicos, químicos, térmicos, y traducirlos en señales eléctricas caldo-craneales, ¿no? Siempre de la parte de abajo hacia el cerebro. El tejido conectivo, que vamos a dejarlo a un lado por ahorita, que es básicamente el motivo de que estamos conversando ahora, y vamos al tejido muscular. Se ha especializado al máximo para conseguir un correcto funcionamiento mecánico a partir de la energía química mediante las interacciones de la proteína contráctil, lactina y miosina. ¿Qué pasó? Listo. Se ha especializado al máximo. Cuando se dice se ha especializado, ¿es por qué? Porque esa musculatura o ese tipo de tejido, él va o se va a accionar siempre con un estímulo que va a ser el ATP. Ese músculo no se va a mover, o esa célula muscular no se va a mover sin un ATP. Sin una adenina trifosfato, ese tejido no se va a mover. Entonces, cuando dice se ha especializado, es que se ha creado un tejido que no sea autosuficiente. ¿Por qué? Porque él tiene que ser un músculo estabilizador, porque va a tener un hueso y al otro lado otro hueso. Si él fuera autosuficiente, igual a una musculatura cardíaca, imagínate contraerse y soltarse, no tendría estabilidad articular. Entonces, es un músculo es un tipo de tejido que se especializó en esa función, ¿no? Ahora vamos al tejido conectivo. Su función principal es unir y soportar los tejidos del cuerpo. Sí, eso mismo. ¿Qué es? Cuando tú hablas de un tejido conectivo, va a ser siempre la envoltura o baggy o la bolsa que va a cubrir.
Sí, tenemos un tejido epitelial. Buena. Pero ¿quién va a cuidar de ese tejido epitelial? Va a tener siempre un cinturón. Alguien que lo tiene que cuidar. Alguien que lo tiene que proteger. Alguien que tiene que sustentar y mantener ese tejido. Ya sea el nervioso, ya sea el muscular, ya sea el epitelial. Entonces, es uno de los tejidos más importantes. Entre ellos tenemos, claro, son 4. Pero yo consideraría más abrir los ojos y enfocarse en ese tejido conectivo. ¿Ya? Vamos. ¿Qué es el tejido conectivo? El tejido conectivo es una fascia. ¿Qué es una fascia? Es una estructura de un tejido conectivo que se extiende por todo el cuerpo. Más a fondo en la clase principal de nosotros, del día 10, vamos a hablar un poco sobre la fascia, sobre los trilios anatómicos sobre las reglas de Rolfe, ¿no? Que hablaba bastante y habla bastante hasta ahora esa técnica, que dice que todo nuestro cuerpo está ligado por la biotensibilidad, ¿no? Esa biotensibilidad, ese cuerpo es tensional. Entonces, si tú levantas tu brazo, alguien en la parte de la base de la columna se está contrayendo y estabilizando para que tú puedas tener la libertad de poder levantar el brazo. Entonces, todo nuestro cuerpo se encuentra unido y todo se encuentra conectado. ¿Ya? Por eso se llama tejido conectivo. Posee una apariencia membranosa, conecta y envuelve todas las estructuras corporales, da soporte, protección y forma al organismo. Constituye el material de envoltorio y aislamiento de estructuras profundas del cuerpo. Como te dije, él va a proteger, él va a aislar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un hueso y aquí vamos a tener un tendón. Excelente, aquí está la imagen. Tenemos un hueso, un tendón, un músculo. Y para separar quién es quién, vamos a tener siempre una fascia. Una fascia que va a ser quien va a cubrir y quien va a cubrir el próximo. Entonces, él va a producir que no existe un atrito entre ellas. ¿Dónde vamos a encontrar la más clara evidencia de fascia? Claro que vas a encontrar en el músculo esquelético, pero vas a encontrar bastante también en las pleuras. Entre una pleura y otra, vas a encontrar esa fascia, ese deslizamiento leve, sin fricción, sin generar un roce fuerte o agresivo entre un cuerpo y otro. ¿Ya? Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? Por ejemplo, cuando cortas, pegas un pedazo de res, lo cortas y vas a encontrar ese tejido blanco, que si tú lo sacas, esa carne se queda suave. ¿Por qué? Porque en cuanto a esa fascia, ese protector, esa malla conectiva, rica en colágeno, la mantenía compacta. Si le sacas, le retiras, colaba. ¿Ya? Vamos a dejarlo por aquí, que es para ustedes conseguir ver el símbolo de la rehabilitación. Los tipos de fascia. Vamos a tener la fascia subcutánea o hipodérmica, que se encuentra debajo de la piel en su cara más profunda. Esta capa se encuentra tápica y conecta la piel, tejidos celulares, subcutáneo y músculo. Los vasos sanguíneos, linfáticos, los nervios ramifican el espesor de la fascia. ¿Ya? Tenemos la fascia visceral o vaina visceral, que es una capa densa, adventicia de las superficies viscerales. La fascia vascular o vaina vascular, que envuelve los vasos sanguíneos, ¿ya? Y la fascia muscular. Ahora ustedes vieron que se duplicó la fascia entre la fascia subcutánea y la fascia vascular, ¿ya? Cuando hablan de subcutánea o hipodermis, estás hablando de capilares pequeños, ¿ya? Son vasos muy pequeños y ellos también tienen su propio tipo de fascia. Cuando hablamos de una fascia que envuelve una arteria, por ejemplo, o que da el sostén a una arteria, estamos hablando de una camada un poco más gruesa
que tenga la propiedad de ceder a la tensión arterial. O sea, no puede ser una fascia que comprima, que mantenga ese capilar como tiene que estar, sino va a ser una fascia que ceda, que deje esa presión, no generar una presión en la arteria, ¿no? Ya, entonces esa va a ser la diferencia entre la fascia subcutánea y la fascia vascular, ¿ya? Va a existir siempre esa pequeña especialización del tejido, como hablamos al comienzo. Va a haber una especialización de ese tejido y siempre de ojo. ¿Por qué? Porque también da para hacer técnicas en esas fases. Y en la clase ustedes lo van a ver mucho mejor, que es excelente. Bueno, vamos ahí a la fascia muscular. Pero Félix, no es bueno hablar ya de las otras fases, sí. Pero nosotros terapeutas trabajamos así. Existen terapeutas de otras áreas. Más la terapia manual va directamente más al área neurológica, TEONE, que los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas de traumato, ortopedia. ¿Por qué? Porque somos que trabajamos más con movilidad, ¿no? Y generar movilidad, generar que esa fase tenga una buena lubrificación. Entonces, muchas de las veces vamos a ser más esos profesionales que vamos a trabajar con esto, ¿no? Bueno, vamos. La fascia muscular. Puedes subdividir en fascia muscular superficial y profunda, o aponeurosis de contención. Por último, la fase de aponeurosis de inserción. ¿Dónde vamos a encontrar ella? En el pectoral, ¿ya? Lumbar, oblidia, vamos a encontrar, siempre de ojo. La superficie es una membrana conjuntiva que envuelve el músculo, separándolo de los músculos vecinos y los separa en grupos funcionales, evitando que se rodeen, favoreciendo la movilidad. La profunda envuelve, en vez de los músculos, los distintos grupos musculares en segmentos, constituyendo los diferentes compartimentos, septos y en extremidades. Las aponeurosis de inserción son verdaderamente tendones de inserción para los músculos planos y anchos. Vamos a explicar. La superficial, como les dije, va a ser la que va a envolver en el mismo grupo muscular que una fibra y otra no genere ese atrito, esa fricción en el movimiento de la contracción. Recordando que como es un músculo especializado que solo genera función cuando tenga el ATP, ese segmento del músculo solo se va a contraer. Entonces, si nosotros queremos contraer solo el cuádriceps, vas a generar solo contracción en el cuádriceps. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque hay otros, por ejemplo, la digestión. La digestión es un conjunto de movimientos que nosotros no controlamos. ¿Ya? Entonces, vas a ver bastante que en esa fascia muscular se separa, no es una fascia junta, no se mantiene un complejo, ¿ya? Siempre va a haber esas subdivisiones, por eso que vamos a tener bastante en las técnicas. Tienes que quedarte siempre mirando la técnica, no salir de la línea, porque cuando tú realizas la técnica de la manera correcta, hay resultados. Si nosotros sabemos que la fascia muscular solo va a envolver el músculo separando un músculo de los músculos vecinos, vamos a ver que cuando un músculo tiene un origen y una inserción en un sentido y el otro músculo vecino tiene en otro sentido y el paciente solo tiene disminución de la movilidad facial en un músculo a la derecha, tú no vas a hacer el mismo movimiento para el músculo vecino, porque no vas a ver resultado, porque ya que la fascia va en un solo sentido protegiendo ese grupo muscular y no el otro. El otro tiene su propio protector. Entonces, siempre de ojo, y es bueno recordar eso. ¿Por qué? Porque a muchas de las veces la gente va, hace la técnica y no tiene resultado. ¿Por qué? Piensa que todo es un complejo y no es así.
es totalmente separado y si haces la técnica de la manera correcta, te puedo garantizar que vas a tener buenos resultados. La profunda envuelve los distintos grupos musculares. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el cuádriceps, dividido en ¿cuántos músculos? Pues son cuádriceps, son 4 músculos. Tenemos los 3 bastos y el recto femoral. Entonces, estos 4 músculos son divididos por una camada de fascia y recordando que esos músculos son estos 2 músculos, ¿ya? Que son el vasto medial y el recto femoral, son bipenados, son musculaturas que se abren, tienen un origen y una inserción totalmente diferente, son bipenadas, ¿ya? Recuerden siempre de pena o de plumas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la pluma? En ese sentido va a ser el músculo y en ese sentido va a ser la fascia. Y ahora los vastos laterales, no. Los vastos laterales van de cráneo caudal. Entonces va del origen, inserción inferior. Entonces, siempre de ojo. Y la saponeurosis. Vas a encontrarlo bastante que es pectoral, lumbar. Es muy bueno. Las técnicas de liberación en esas regiones son muy buenas porque como son regiones tendinosas, hacer la técnica libera la musculatura que se encuentra inserida o dentro de ella, ¿no? Vas a encontrar el pectoral, mejora bastante la postura cuando realizan la técnica en la región pectoral. Es excelente y bueno, vas a mejorar bastante. Va. Aquí tenemos una imagen. Yo creo que da para anotar alguna cosita aquí. No, vamos a ver. Listo. Tenemos aquí la fascia, ¿ya? Yo escogí una fascia ya muscular para ya nosotros ir entrando ya al clima de tratamiento. Ya también se va acortando el tiempo que tengo que estar aquí. Bueno, vamos a tener aquí la fascia, ¿no? que es una envoltura, es una bolsa, es un protector que asegura, que contiene, que protege, que aísla el tejido, ¿no? Tenemos aquí en la imagen. ¿Y dónde vamos a tener? ¿Dónde está eso aquí? Protege, 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 aponeurosis. Ya. Vamos. Figura 1. No sé si da para ver, no sé si ves tan nítido como aquí. Pero ahí nos dice la distribución de la cabeza corta, nos describe lo que es el músculo en sí, pero nosotros tenemos que ver dónde. Región tendinosa, viene la región muscular, y miren quién viene aquí. ¿Quién lo está protegiendo? ¿Quién lo está envolviendo? La fascia. ¿Ya? Aquí, a colores, tenemos la región tendinosa, tenemos la región del tendón, comienza el músculo, pero miren quién lo está protegiendo nuevamente. La fascia. Ella no se separa. Ese músculo solo tiene forma, ¿por qué? Porque tiene un protector, quien cuida esa integridad, ¿no? de ese músculo. Vamos para el siguiente. Listo. Vamos a hablar un poco de lo que ya había comentado, ¿no? Que posee una apariencia membranosa y conecta, envuelve las estructuras corporales, da soporte, protección y forma al organismo. Recuerden, forma el organismo, forma el sentido que va a la fibra. Constituye el material de envoltorio, aislamiento de las estructuras. Ese sistema de fases está caracterizado por grande capacidad de deslizamiento y desplazamiento. Las fascias poseen un pequeño movimiento fisiológico, como el latido
del corazón y también movimientos más visibles como la expansión pulmonar al respirar. ¿Quién es? Yo lo dije al comienzo. No se olviden. ¿Ya? Cuando hablamos de ese tipo de fascias, que son las que trabajan más a nivel visceral, va a ser difícil un poco separarla una de la otra, ¿ya? Pero ellas sí, ellas están por encima de ese, igual que en la fascia muscular, va a estar encima de la estructura, cubriendo, envolviendo, ¿ya? En el pulmón, como estaba diciendo, en las pleuras, las protege, las envuelve, evita el atrito. Bajo el tejido subcutáneo, también llamado fascia superficial, se encuentra la fascia profunda, que es un tejido conectivo denso, organiza, desplaza, desprovisto de grasa que cubre la mayor parte del cuerpo paralelamente o profundo a la piel y un tejido subcutáneo. Las extensiones de su superficie interna revisten estructuras profundas como los músculos o paquetes neurovasculares y se denomina fascia de revestimiento. Se conecta fascia y hueso. Esta quede firmemente unida al periósteo cubierto. La cubierta ósea, ¿no? La primera cama, la primera piel de la primera camada del hueso, ¿no? La fascia profunda, vamos a las extensiones, ¿no? ¿Cómo se va a disipar? ¿Cómo se va a disipar? No, ¿cómo se va a separar? ¿No? ¿Cómo vamos a clasificar? ¿Quién va a separar un tejido? ¿Quién va a separar un grupo de tejidos? ¿Quién va a separar el grupo de tejidos? ¿Ya? Entonces, el endomisio va a rodear una célula muscular y envuelve a cada fibra. Entonces, cuando hablamos en tejido muscular, siempre vamos a recordar lo siguiente. Una fibra muscular es una célula muscular. Ese sarcómero es una célula muscular. Grande, extensa. Entonces, si es una célula, es una fibra muscular llena de sarcómeros, llena de actinas y miosinas que se van a unir por un ATP y un calcio y relajan por un potasio. Ellas tienen que estar protegidas por alguien. Entonces, ese endominio viene y lo protege. Listo, está protegido. Igual que un alambre, viene un jeve y lo cubre para que no exista la posibilidad de encontrarse equivocaciones o una entrada excesiva de un tipo de elemento. So que ese cable lo tenemos que amarrar para que haga, así como cuando partes un lápiz o cuando tienes varios tipos de lápiz y lo quieres romper, es más difícil. Entonces, el cuerpo humano se adaptó y hizo que se unan varios tipos, varios endomicios y se hizo un perimicio que cubre las fibras musculares en una lámina móvil durante la contracción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella se contrae, ya que ellos están cubiertos uno entre otro, existe un deslizamiento sin fricción y ese envoltorio también se movimenta. Entonces, él se contrae y relaja. Contrae y relaja. ¿Al límite de qué? El límite de sarcómero. El sarcómero no se contrae más de lo que puede, ni tampoco relaja más de lo que puede. Siempre está dentro de un espacio seno. Y un epimicio que envuelve el músculo y es el que más nosotros vamos a trabajar, ¿no? Las fases profundas, muy poco que vamos a mover, ¿no? La función en la fascia, ya conversamos, perdón, va a ser el tejido vital, la importancia del recubierto de los músculos, el conjunto de fascias, el sistema facial, además de las funciones de sostener el cuerpo, participa en las funciones biomecánicas, que se pueden agrupar en protección, formación, compartimentos corporales y revestimiento. Como lo dije al comienzo, ellos trabajan como en las pleuras, ellos trabajan en la biomecánica de la respiración, manteniendo esa presión siempre negativa,
cuando digo presión negativa, estoy hablando de la presión dentro de la caja torácica. Ya no se vaya a quedar esa idea en el aire, ¿no? Presión negativa, ¿no? La presión negativa dentro de la caja torácica. ¿Para qué? Para que exista siempre la expansión, porque el cuerpo trabaja en negativo. Entra el aire y sale por presión, por la presión negativa. ¿Ok? Y ¿qué va a hacer? También participa en otros tipos de funciones como el mantenimiento del bombeo circulatorio de sangre y la linfa, ¿no? La producción de colágeno y el proceso de curación de las heridas. ¿Por qué? ¿Por qué la curación de las heridas? Y se va a hablar un poco más para el frente, pero ¿cómo es un sistema, un tejido rico en colágeno? Cuando se genera una ruptura antes de la cascada proteica, él ya comienza con la cicatrización, con el autorregeneramiento de colágeno. Muchas de las veces genera cicatrices muy, ¿cómo lo podemos decir? Muy evidentes. Se me escapó ahorita el nombre de la mente. Pero hasta el final yo, queloide. Ese problema de la fase va a tener eso. Por ejemplo, en mujeres negras, de raza negra, se va a generar bastante lo que es el queloide. ¿Por qué? Porque las mujeres negras tienen una excesiva producción de colágeno. Es bueno. ¿Por qué? Porque para practicar algunos deportes, si tienen excesivo el colágeno, va a ser bueno para la fase de deslizar mucho mejor, la regeneración del tejido va a ser mucho más rápida, pero en cortes y donde se haya lesionado, se haya marcado mucho la lesión en el tejido, va a crecer un queloide, una excesiva cantidad de colágeno y una reconstrucción. ¿Ya? Las funciones que ya conversamos, la función de protección, funciones mecánicas del sistema facial, ¿no? Que va a ser la función amortiguadora, principal las propiedades, los proteoglicanos dan la consistencia viscoelástica del tejido. Por otro lado también, cuenta con la capacidad de cambiar de densidad, la rigidez, lo que dijimos, de la contracción, de la dilatación que tiene también en las arterias, el movimiento que tiene en el sistema digestivo, ¿ya? En las pleuras, dejando siempre esa tensión, ¿ya? Es muy, muy importante. En la grasa ya sustenta. Él es el responsable de dejar toda esa grasa en el abdomen. Las mujeres deben amarlo. Formación de compartimentos corporales, el revestimiento que ya hemos conversado. Aquí hay una idea muy buena. Se considera que el desequilibrio del sistema facial influye considerablemente en la formación de compensaciones posturales, que con el tiempo crean hábitos inadecuados, llevando a diferentes patologías de contractura. Claro, pero siempre, recuerden, como dice Rolfi, y como se trata también, y como existe un libro que se llama Trillos Anatómicos, y yo le recomendaría buscarlo, es excelente porque habla bastante y da idea de cómo que nosotros vemos nuestro cuerpo. Cómo que una postura inadecuada genera tantas alteraciones durante el decorrer del día. Y recordando que no existe una única postura. Todos somos diferentes, todos tenemos, pero el llevar al extremo esa alteración genera así alteraciones en nuestras fases y esas fases producen una tensión excesiva en otros segmentos que generan alteraciones articulares. Recordando, como dije ya en estos slides, la fascia se va a inserir en el periósteo, en el hueso. Entonces, ¿qué pasa? Las alteraciones articulares sí pueden ser provenientes de una alteración facial. Entonces, si nosotros no cuidamos, no vemos esos movimientos, esas alteraciones faciales pueden ser muy influyentes en lo que es
en lo que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la postura, las alteraciones, dolores, dolor crónica, fibromialgia. No sabemos. De ahí va a depender mucho de tu anamnesis. Va a depender mucho de cómo que tú lo ves. Tu examen postural, examen de toque, cómo que tú lo sientes el tejido. ¿Existe buen deslizamiento? ¿No existe buen deslizamiento? ¿Tiene cirugías recientes? Cesáreas. La cesárea destroza la región abdominal. Ella destruye el punto que yo le digo, que es el powerhouse, que es la casa, nuestro punto de equilibrio. Lo cortan en la mitad para, claro, sacar el niño, ¿no? Pero lo destruyen. Y esa mujer, si ustedes nunca se han dado cuenta o muchas veces se han preguntado el por qué esas mujeres después de dar una cesárea crece una masa de gordura, de grasa abdominal en esa región. ¿Por qué? Hubo una alteración facial. Usted cortó fascia y lo dejó al aire. Solamente lo costuró y no tuvo un tratamiento. Ese músculo se quedó sin quién, sin su sostén. Si ese músculo abdominal no tiene sostén, ¿quién lo va a colocar? Imagínate que es su tercer hijo. Tuvo una gravidez de una dilatación grande del abdomen. Ese músculo se estiró, nunca regresó a su normal y además lo cortaron. Se acabó. Entonces, siempre nuestra anamnesis, nuestro estudio, preguntas, observaciones, va a ser esencial para nosotros terapeutas manuales. Esencial. Tú puedes definir un tratamiento solo con hablar con el paciente. Pero va a depender de usted. Y todo eso viene en el curso. Y un poco más de la experiencia, ¿no? Un poco más de cómo tú ves el paciente, cómo tú lo vas a tocar, cómo las preguntas específicas para fascia, ¿no? Y eso de ahí poco a poco. Ya hablé sobre la suspensión, sostén, lo que dije ahorita sobre las cesáreas. La estabilidad la pierdes. Las mujeres con cesárea, 80% de ellas, míralas. Cifosis, el abdomen creció, perdió glúteo, las rodillas se lateralizaron, fueron para adentro. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una alteración total. ¿Y quién va a ver eso? Tú que me estás mirando, tienes que resolverlo. Preservación de la temperatura corporal, que ellos protegen, ellos mantienen una temperatura. Curación de las heridas, que hablamos sobre la cicatrización, la producción de colágeno. Coordinación hemodinámica, ¿no? Porque ellos mantienen el flujo, ¿no? Mantienen la presión. Comunicación con otro cambio de organismos. Participación de nuestras técnicas. Bacán. Vamos a entrar ya de una vez. Yo creo que ahorita ya vamos ya un buen tiempo hablando, ya conversando sobre la teoría. Vamos a entrar un poco. No voy a hablar de las técnicas, pero vamos a ver nuestra participación, ¿no? La fascia. Cursa varias disciplinas científicas, médicos, cirúrgicas, médicas, terapéuticas, tanto como modalidades convencionales como completamente alternativas. En estas últimas, el terreno de trabajo como ROFI y la introducción miofacial como los masajes de Dick. Y todas aquellas terapias manuales cuyo órgano diaria el tejido conjuntivo. Las teorías de la fascia. Vamos a ver las teorías. ¿Qué nos dice nuestros libros, nuestros profesores, nuestros maestros, ¿no? ¿De dónde salió eso? ¿De por qué lo hacemos? ¿Por qué lo tocamos? ¿Por qué apretamos? ¿Por qué deslizamos? ¿Ya? ¿De dónde vienen? La que yo creo más, y porque todos son teorías, solo con los años veremos si es una evidencia científica o no, todos son teorías de fascia.
hasta porque es muy nuevo, es muy reciente los estudios. Si lo ponemos en la fisioterapia, o la fisioterapia en Perú, ¿no? En Perú y en Latinoamérica tiene muy poco tiempo, menos de 70 años. Entonces, todos son teorías, todo está vaciando, todo va a depender mucho de nosotros, de este tipo de grupo de colegas que se reúne, que conversa. Y esas teorías ayudan bastante a poder entender y poder dar una lógica a lo que pasa, a lo que vemos. ¿Ok? Tenemos a la teoría de bioelectricidad, tenemos a la teoría de la dinámica de los miofibroblastos, perdón, teoría de la bioelasticidad, viscoelasticidad y la teoría de la... de nuevo se duplicó la bioelectricidad. ¿Qué es la bioelectricidad? Cuando tú produces o generas una tensión mecánica, vas a producir un estímulo eléctrico. Pero Félix, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Es un fenómeno presentado por actividades cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren polarización en su masa, apareciendo la diferencia potencial de cargas eléctricas en su superficie. Ojo, mira de dónde lo estoy sacando. Pila 2003, estamos 2020. Nuestra evidencia científica más reciente de 2003, o sea, estamos hablando de 17 años. Considerando que el 2020 no se hizo mucho, podemos decir que tenemos solo 19 años con esto. 19 años. Es muy reciente. Pero es un modo de poder explicar la técnica, ¿no? Si observamos este fenómeno desde el punto de vista del tejido facial, se puede observar que cuando someto la presión a la superficie del tejido conectivo, como es colágeno, este produce un cambio polar en su electricidad basal, lo que provoca cambios físicos en el colágeno, resistencia, elasticidad y elongación. ¿Cómo? Recuerda que la fascia, ella tiene colágeno, y el colágeno es eléctricamente basal. Y también recuerda que el músculo es así. Por eso que tú haces, perdón, voy a sacar esto aquí para que se vea el símbolo del... Por eso que nosotros hacemos que generamos presión para generar una isquemia. ¿Y cómo se llama esa técnica? Punto gatillo. ¿Ok? Generamos también que un cambio bipolar, generamos una alteración y dejamos que el propio cuerpo se recupere. La teoría de la dinámica de los miofibroblastos, que son es músculos, fibroblastos, dentro del músculo. La posibilidad del movimiento propio del sistema miofacial es controvertido, por lo cual hay varias opiniones al respecto. Ojo, nuevamente con las fechas. Miren las fechas, es muy reciente. No podemos decir que es una evidencia científica, vamos a decir que es una teoría, así como yo lo puse, teoría. ¿Ya? Algunos autores, por ejemplo, en 2007 tenemos un artículo científico que la activación de los microfilamentos de la actina como un frecuente movimiento al sismo, al movimiento, a la contracción. Tenemos también el proceso cicatricial que hablamos recientemente. Otros consideran que el sistema miofacial como es un sistema intercomunicado basado en varios, en la biotensibilidad. Recuerdan que hablábamos de la biotensibilidad, de la unión de los cuerpos, las articulaciones están todas unidas. ¿Ya? Para entender este punto no hay que olvidar que el sistema facial es basado en leyes físicas, la tensibilidad. La bio es vida, tensibilidad es la unión de tensiones en un mismo cuerpo, en un mismo punto. ¿Ya? Es el sistema de tensiones compartidas y la distribución de fuerzas mecánicas, múltiples niveles, construcción corporal. Explica también las relaciones globales del sistema facial al recibir un apropiado impulso mecánico al tratamiento. Mecánico, ¿qué es? La presión, el movimiento, el deslizamiento, las liberaciones miofaciales o las técnicas que vamos a emplear. La teoría de la dinámica de la viscoelasticidad, que define el comportamiento en material a largo plazo.
que dice que cuando tú aplicas una determinada presión, produce o incrementa la necesidad o la fuerza, ¿no?, del tejido. Las patologías de la fascia. Vamos a tener ¿qué alteraciones podemos tener dentro del propio tejido? ¿Ya? Como otro tejido, es hecho de células y las células mueren y se regeneran, mueren y se regeneran. Entonces, en el medio camino puede generar alteraciones patogénicas, ¿ya? Como de proteínas son la elastina, que experimentan muchos cambios a lo largo de la vida, como dije, las células, y el colágeno en corta duración, o lo que va modificando a lo largo de la vida y en el cual radica la mayor parte de la patología de la fascia, ¿no? ¿Qué es la patología? Que con el cambio de esa célula, muere, crece, muere, crece, muere, crece, va comenzando un enrejecimiento, una dureza de ese tejido, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le va a encontrar? ¿En dónde vamos a encontrar? Colagenosis, en las cicatrices, las adherencias y las fijaciones. Las adherencias las vamos a encontrar cuando, por ejemplo, esos jóvenes que les gusta hacerse un tatuaje en todo el brazo, por ejemplo, van a presentar problemas torácicos, movimientos repetitivos, ¿ya? Cicatrices muy grandes, por ejemplo, quemaduras va a generar una adherencia. Colagenosis ya es una patología, es un excesivo cambio en el sistema de reposición de colágeno. Las adherencias y fijaciones, como conversamos, es la disminución de ese pequeño deslizamiento que tiene. Entonces, si tiene una limitación, se pone inmóvil, se endurece y pierde la movilidad del propio segmento. Recordando que la fase se insere o se pone o termine en ese hueso. O se origine un determinado, por ejemplo, una fase biarticular. Podemos hablar del propio cuádriceps. Comienza en el cuadril y termina en la altura de la rodilla. ¿Ya? Entonces, es una vía articular. ¿Por qué? Porque hace todos los movimientos de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, y también contribuye en la extensión y flexión de la rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Si esa fase encuentra limitada, dos articulaciones van a ser afectadas por esa fijación, esa hipomovilidad. La terapia miofacial, su primer lugar fue en 1920, 1930, ¿no? Como el masaje del tejido conjuntivo. Ya, y el término de liberación miofacial vino presupuesto por Barnes en 1960, posteriormente adoptado por Barnes, Cantu, Pilat en España. Método de liberación miofacial es una modalidad de evaluación y tratamiento tridimensional de movimientos y presiones sostenidas en todo el sistema facial. Para poder, ¿qué? De manera eliminar restricciones de la limitación de esa propia fascia. Nosotros vamos a resolver el problema. Probablemente no. Una de ellas va a ser en los quemados. Entonces, ¿vamos a resolver 100% el problema? No. Pero sí se puede dar una mejor movilidad, una mejor extensión a ese paciente, no tener restricciones en el movimiento. Y eso te trae una comodidad como profesional, ¿no? Pero ¿dónde vamos a recuperar? Por ejemplo, cuando te conversé un poco sobre las cesarianas, las que han tenido cesárea, ¿no? Vas a mejorar bastante la postura, vas a trabajar ese powerhouse, a eliminar al máximo posible todas esas limitaciones, ¿no? Síndrome del dolor miofacial es un trastorno de dolor crónico. ¿Por qué? Porque se va acumulando con el tiempo, el día a día. ¿Entiendes? Con esa afección, la presión ejercida en los puntos sensibles de los músculos son los que desencadenan, provocan dolor en el músculo y a veces en parte del cuerpo que aparentemente no están conectadas. ¿A qué le llamamos eso? A puntos satélite, ¿no?
Con eso de aquí aportamos un poco sobre esos puntos satélites, ¿no? Entonces vamos a ver que la fascia como la biotensigridad, opa, no se da para ver la foto, ahora sí. No, lo podemos dejar chiquito esto de aquí, no. Vamos a dejar aquí acostado de mi llave. Si se acuerdan, ya saben. Vamos a ver un poco, ¿por qué? Porque como la biotensigridad me dice que todos los cuerpos están interligados, si te duele un punto, puede ser que el origen sea en otro punto. Entonces va a depender bastante de tu anamnesis, movimientos, tu toque. Dolor diferido, ¿no? Irradio, doctor, me está doliendo, irradia para la cabeza. Me duele el hombro, pero irradia para la cabeza. Irradia para el ojo, parece que mi ojo se va a cerrar. Esa es ahí. Con esto las causas de movimiento repetitivo, el trabajo, un pasatiempo, tensión muscular, el estrés. Eso de aquí ahora con todo el mundo estando en casa, el estrés crece. Eso de ahí. Las opciones de tratamiento tenemos nosotros como terapeutas, inyecciones en el punto que desencadena el dolor, ¿no? Un antiinflamatorio, inyectarlo en el mismo punto, ¿no? Síntomas, dolor muscular intenso y profundo. ¿Por qué? Recuerda que la fascia es dividida en tres, entonces puede ser la fascia profunda que está con limitación y no la superficial. Entonces, cuando vas a hacer el tratamiento, muchas de las veces vas a sentir o vas a ver que no tiene el dolor superficial, pero es profundo. Entonces vas a generar más fuerza y puede quedar una ligera marca, ¿no? Pero muchas veces no queda porque como mejora el sistema linfático, ya que ella también, la fascia pertenece a ese sistema, no queda lo que debería, ¿no? Un golpe, no queda. Queda la sensibilidad porque ha generado presión sobre varias camadas, ¿no? Las causas después de una lesión, parte sensual, los puntos dolorosos, tensión, dolor en el músculo. Eso de aquí es más las consecuencias, ¿no? Casi es un complemento de los síntomas, ¿ya? Pero la causa siempre va a ser por un punto doloroso que el paciente no le prestó atención y se fue acumulando con el pasar de los días. Aquí podemos ver claramente una expresión de dolor. Falta de ergonomía. Y los ejercicios, por ejemplo, las personas que les gusta el CrossFit, ¿no? Que es excelente para bajar de peso, pero muchas de las veces llega a un extremo dentro de sus propias funciones. La maniobra que vamos a ver en el curso, las maniobras superficiales, el deslizamiento en J, el deslizamiento transverso, el deslizamiento longitudinal, las maniobras profundas para poder llegar a esas fases, las que generamos un poco de dolor, la maniobra de cruzadas de las manos, la maniobra de planos transversos, que es excelente, y la maniobra telescópica, ¿no? Y bueno, sería excelente ustedes poder ver, participar. Y bueno, conmigo ha sido un placer, no sé cuánto nos hemos llevado, casi una hora y media. Y bueno, dejo mi WhatsApp, yo soy aquí de Perú, entonces si él es de afuera, le colocas un más 51 ahí. Creo que lo podemos hasta corregir aquí mismo. Y siempre, opa. ¿Listo? Y muchas gracias por haberte quedado hasta ahora. Te espero la próxima semana. Vamos a hablar sobre hernia discal. Y bueno, tengo varios temas. Tengo hernia discal, tengo Mulligan, tengo
técnicas de movilizaciones neurales, movilizaciones pasivas. Y bueno, espero que les guste, entren en contacto conmigo si les gustó, si un comentario positivo o negativo es excelente, bien recibido. Me encanta que conversen. Y bueno, conmigo ha sido todo. Agradezco la presencia de los que se han quedado hasta ahora. Y es eso. Nos vemos.